Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido a Crono. Buenas noches, Xavi. Es hora ya de ponerse las pilas, ¿no? Los que vayan a correr el maratón de Valencia. Pero es hora ya de ponerse las pilas. El maratón se corre el día 19, pero la preparación para el maratón ya sabemos de su exigencia, de su dificultad y sobre todo antes de ponernos en marcha para preparar el maratón y hacer la planificación adecuada, pues tenemos que tener las cosas muy claras y uno no puede preparar el maratón sin antes haberse convencido plenamente de que quiere preparar ese maratón. A grosso modo, ¿cómo debería de ser ese camino? ¿Cómo serían esas recomendaciones previas, por decirlo de alguna forma? Pues fíjate, Xavi, no vamos a distinguir aquí, en estos momentos, entre corredor experto o entre corredor iniciado o entre corredor que quiere por primera vez hacer su maratón, ¿no? Entiendo que cualquier atleta, en función de su nivel, antes de preparar un maratón, tiene que tener una serie de pautas como muy claras, como muy concretas, antes de ponernos en marcha. Vamos a pasar al vídeo y vamos a ver algunas de esas recomendaciones que a mí me gustaría que todo el mundo tuviese en cuenta. En primer lugar, la importancia de que todo el mundo tenga su entrenador. Un entrenador que gestione, que tutele el entrenamiento, cada una de las sesiones, que valore junto con el atleta cómo vamos evolucionando. No improvisar, en definitiva, que todo esté en una planificación. Efectivamente, no improvisar. Y todo eso tiene que estar guiado bajo un profesional del entrenamiento, bajo la tutela de ese entrenador, ¿no? Segundo lugar, tendremos que tener claro que nuestra salud, nuestra condición física es la óptima para poder afrontar un recorrido con tantas semanas por delante, con tantos meses. Evidentemente hay que hacerse una revisión médica, una revisión que además, si me da rendimiento, pues muchísimo mejor, es decir, pasar por una prueba de esfuerzo donde me indique exactamente cómo estoy, Xavi. Y al hilo de todo esto, pasamos también a una revisión bucodental, algo que no le damos mucha importancia, pero que aquí yo sé que se ha tratado en el programa con distintos especialistas y me parece vital. Y yo, por decirte un caso en estos momentos, todos mis atletas que estamos iniciando el paso por el maratón, todos han pasado por el dentista, por las clínicas y revisión bucodental, que no hayan caries, que esté todo en perfecto estado para evitar problemas que nos dan y muchos una mala higiene bucodental. Y por último, el maratón lo corro yo con mi dorsal, pero a mi alrededor hay un montón de personas que me apoyan y que me ayudan a que yo corra ese maratón. Y eso es muy importante conciliarlo, la vida familiar, la vida laboral, voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo, lo voy a poder gestionar correctamente, Xavi. Eso es un planteamiento fundamental antes del inicio del maratón, porque lo que no podemos dejar llevar por la euforia ahora mismo. Efectivamente, lo que no podemos es, yo preparo el maratón, pero resulta que en el mes de septiembre me pongo a trabajar, aquello es una locura el trabajo, empiezo a ir de cabeza, empiezo a estresarme y toda esa planificación que yo tenía se empieza a ir al traste. Todo eso hay que organizarlo antes, porque el camino ya de por sí tendrá sus propios obstáculos y ya los iremos superando, pero si somos capaces de iniciarlos sin ellos, muchísimo mejor, Xavi. A partir de septiembre podremos entrar en muchos más detalles, pero ¿cómo debería de ser una planificación básica si ahora mismo diseñáramos el camino desde ahora hasta noviembre, hasta el día del maratón? La planificación también va a depender mucho de la capacidad del atleta y de la experiencia del atleta, pero yo básicamente me gustaría hablar que atletas, y vamos siempre a ese segmento de atletas a partir de 3 horas y cuarto, 3 horas y media hacia adelante, que son atletas con un nivel de rendimiento más popular. Yo creo que entre 14 y 16 semanas sería un poco ese entrenamiento específico que tendríamos que realizar, alrededor de 100 días de preparación. Pero previo a esos 100 días de preparación existe una fase muy importante, que la tenemos aquí en el vídeo, que es esa fase de transición. Una fase en la cual tengo que descansar, tengo que desconectar, mi organismo tiene que pasar por esa ITV que hemos puesto aquí, es decir, las dolencias, los dolores, las molestias, tendremos que tratar de evitarlo, y una fase que no tiene que ser totalmente de descanso, sino debe ser una fase activa en la cual puedo introducir otras actividades deportivas muy relacionadas con la parte de la capacidad aeróbica, como pues pueda ser natación, senderismo, bicicleta, que me ayudan a mantener mi nivel físico, pero estamos ahora en esa fase de transición. Esa sería la primera fase. Y seguimos avanzando, por tanto, pasamos ya, digamos, de esta fase del descanso activo, de la fase de transición, y llegamos a la fase de introducción. Efectivamente, Xavi. A mí me parece que es una fase fundamental. Creo que es la fase en la cual empezamos a ponernos en marcha, nos ponemos ya en esa línea de salida de la planificación, y una fase que lo que tenemos que hacer es no dejar
someter a nuestro organismo a un gran estrés, sino de una forma muy natural y muy progresivamente ir creciendo en nuestro nivel de rendimiento, de condición física, pero de una forma muy progresiva. Y para todo ello, pues no tendremos que hacer grandes entrenamientos o grandes tiradas o grandes sesiones de trabajo de intensidad, sino todo lo contrario. Lo fundamental es que tenemos que introducir esas sesiones de acondicionamiento físico, igual que ese trabajo de fuerza muy importante. Cuidado, lo hemos dicho muchas veces, la mayoría de limitaciones en el rendimiento del maratón no vienen tanto por la parte de la fisiología, sino por la parte estructural. Nos rompemos, es decir, nos lesionamos antes de llegar a ese objetivo. Eso hay que preverlo, por eso hay que hacer ese tipo de trabajo. Esta fase de introducción es fundamental, por tanto. Muy importante. Bueno, a mí me gusta al finalizar 3-4 semanas de esta fase realizar un pequeño test aeróbico para saber cuál es ese punto de salida en el que iniciamos la fase siguiente. Vamos Xavi. a ver cuál es la siguiente fase en esta planificación que nos dibuja José Garay. Correcto. Entramos en la fase de mesociclo 1. Hemos pasado a la parte de construcción, nuestro organismo está preparado y hay una predisposición para empezar ya lo que yo llamo ya la parte específica concreta del maratón. Y, lógicamente, la importancia del volumen de kilómetros semanales. Claro, hay que hacer kilómetros al final. Hay que hacer muchos kilómetros, pero todavía mantenemos porque todavía hay bastantes semanas hasta el maratón y el trabajo de fuerza todavía lo quiero mantener porque quiero que todavía mi estructura esté preparada para la fase siguiente que será mucho más fuerte, mucho más potente. Hacemos ya algunas series ahí, ¿no? Sí, un poquito. Pasamos de hacer cambios de ritmo o farlex a meter algún tipo de interval o algún tipo de serie ya, Xavi. Y luego del mesociclo 1 pues vendría el mesociclo 2, ¿no? El mesociclo 2, que es la continuidad del mesociclo anterior. Siguiente mes, para mí es el mes de mayor número de kilómetros semanales, de mayor número de volumen. Hay un descenso ya del trabajo de fuerza, aunque nos quedamos con un día a la semana. Empezamos a trabajar series ya de verdad de ritmo de competición, series largas, mucha exigencia. Y aquí algo que es muy importante es que tenemos que integrar ya alguna competición en esta fase que nos ayude a que sea un test real. Sería la fase en la cual estamos trabajando con ese medio maratón, ¿no? Previo al maratón, donde nos tiene que dar muchísimas En el calendario estamos pistas. hablando de octubre, más o menos. Efectivamente. El mes de Esto octubre. sería lo que correspondería al mes de octubre. Y Xavi. luego quedaría una última fase, ¿no? En ese camino hacia el maratón. La fase de tapering o la fase de regeneración, la fase donde hay que recoger los frutos sembrados en las semanas y los meses anteriores. Una fase donde lo que tenemos que dejar es que nuestro organismo cree esa sobrecompensación a través de un aumento del descanso, una disminución del volumen ya de forma gradual, de forma importante, pues para llegar al maratón con la frescura, con la energía y con las ganas necesarias de afrontarlo, Xavi. Pues muy resumido, esos son 4 meses preparándote para el maratón. En cualquier caso, seguid muy atentos aquí al programa Crono con José Garay y con todas nuestras secciones habituales, pues vamos a ayudaros también en este camino hacia el maratón. Este año también al Maratón con Serrano, ¿no estarás? Efectivamente, tendremos una nueva edición de Maratón con Serrano, cerrando fechas y cerrando invitados de muchísimo nivel que van a venir este año, pero un año más estaremos